TV, Interacción Digital, presenta Más Ingeniería con Eddie Román. La importancia de las obras públicas en un país es vital para su desarrollo. El ingeniero no solo tiene que ver con el tema económico, técnico que pueda existir, sino que tiene que ver también el tema de la rentabilidad social y los usos productivos que pueda tener este proyecto. En ese sentido, nosotros, como ingenieros, conocemos perfectamente el tema técnico que se presenta. Pero un punto más importante para hacer realidad una inversión es la parte de la gestión. Es por ello que el día de hoy tenemos un tema de suma importancia para hacer realidad cualquier obra o proyecto o inversión que se pueda hacer en un país, ¿no? En todos los ámbitos, tanto en la parte de planificación, en la parte de ejecución y en la parte de evaluación. En ese aspecto tenemos a un colega, ingeniero civil, que nos acompaña el día de hoy para conversar, ¿no?, sobre estos temas. Básicamente, él está enfocado en el tema de lo que es la evaluación de la gestión y propiamente hablo sobre, él tiene bastante conocimiento sobre el control que se puede hacer en estos temas de inversiones en el sector público, ¿no? La gestión pública. Y con él le presento al ingeniero Fernando del Río Cotrina. Él es jefe de equipo de la OSI de Sedapal. Él también ha sido candidato al Consejo Departamental de Lima en estas últimas elecciones. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ingeniero Eddie Román, muy buenas tardes. Es grato conversar con ustedes sobre temas de importancia nacional y estoy a su servicio. Fernando, para comenzar con este punto, que de repente puede ser algo, digamos, utópico para los ingenieros, viéndolo desde el punto de vista que solamente los ingenieros tratamos cosas técnicas, específicamente las matemáticas. Lo que quisiera que nos comentes, ¿qué cosa viene a ser la gestión pública? ¿Qué implica la gestión, ¿no? La gestión en un proyecto de inversión, un tema, digamos, de hacer, digamos, una obra pública, ¿no? Si nos podías comentar, Fernando. Sí, primeramente nosotros tenemos que entender qué es la gestión pública, ¿ya? Entonces, bueno, ahí te voy a dar algunas definiciones. Gestión pública en sí está enfocada en la administración eficiente de todos los recursos con los que cuenta una nación, con la finalidad de dar respuesta a las demandas que sus habitantes, a la vez que garantizar el desarrollo del país. Esta es en sí la definición de gestión pública. Ahora, nosotros vamos a definir lo que es la gestión pública en el Perú, la gestión tradicional. La gestión pública en el Perú está definida como el conjunto de procesos y acciones que los funcionarios llevan a cabo para administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en las que laboran y de ese modo puedan cumplir con las metas institucionales. Hasta este punto entendemos algunos temas importantes. Es la administración eficiente de los recursos públicos.
claro, lo que es la gestión pública. Te comentaba también la segunda definición que hablábamos de que había que cumplir con los procedimientos y las formas que emite la gestión pública en el Perú, básicamente la gestión pública tradicional. Y justamente la gestión pública tradicional es la que ha sido objeto de muchas controversias, muchas críticas por ser eminentemente burocrática, porque lo que a veces se confunde es que una gestión privada, una empresa privada, digamos, hacen sus proyectos, pero el sector privado hace sus proyectos, hace ingeniería, pero ellos en recompensa tienen un lucro, que es lógicamente claro, lo que tienen que ganar. En cambio, en la gestión pública se hace en base a la ley, o sea, se tiene que cumplir con las normas, reglamentos y las leyes, y lo que se hace es bastante inversión social. Pero al estar el tema ligado con la ley, esto ha provocado que tengamos la gestión pública tradicional, entes que aún quedan rezagos de mucha burocracia e ineficiencia. Entonces, básicamente esta primera parte de la exposición te comentaba qué es la gestión pública tradicional. Ahora bien, el Estado, el gobierno y también la empresa privada ha entendido que la gestión pública es muy importante para el desarrollo del país. Y esto tiene que ver mucho con el tema del sistema económico que ha cambiado en los últimos 20, 30 años. Entonces, ahora la importancia de la inversión pública en el desarrollo de un país es muy importante. No solamente al nivel que el Estado invierte sus recursos, sino también el Estado promueve al sector privado para que pueda financiar recursos justamente para la infraestructura pública, para lo que es desarrollo, cierre de brechas de servicios básicos públicos y lo que es desarrollo. claro. A Tú has raíz de todo esto, hablado, tú has solamente para hablado, terminar, te queda a ver, solamente una pequeña introducción, que el sector público viene ya el tema de la modernización del Estado, de alguna manera, en la gestión pública. Y claro, esto ya es más lo que estamos viendo nosotros. Esto ha sido implementado por la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la política de modernización pública, que tiene por objeto orientar a articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para la cual la política de modernización desarrolla 5 pilares, 3 ejes transversales y un proceso de gestión de cambio que lo mostraremos más adelante. Sí, Eddie, te claro. escucho. Tú has hablado, Fernando, sobre un punto bastante importante, ¿no? Y considerando todos esos puntos que has conversado, nosotros podemos hablar, ¿no? Sobre un campo del conocimiento que tiene el Estado, ¿no? En el cual uno tiene que introducirse, ¿no? A ese campo del conocimiento, porque existen procedimientos, existen normativa, existe una serie de documentos que hay que cumplir previamente para ejecutar cualquier obra pública, ¿no? Eh, Tanto así también como el privado, que es otro sector, ¿no? En ese sentido, ¿tú consideras que el ingeniero está preparado para introducirse a este campo sin ningún, digamos, problema? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso, Fernando? Ok, mira, justamente para empezar digamos, esta charla, esta entrevista que estamos conversando el día de hoy, es como una pequeña introducción que se está dando algunos lineamientos que vamos a desarrollar nosotros, ¿no? Con relación a tu pregunta sobre los ingenieros, mira, dentro de las debilidades que nosotros hemos visto en lo que es la gestión pública en el país, es el que los ingenieros tienen un desconocimiento del funcionamiento de la administración pública en general. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, como te cuento, la administración pública ha cambiado. Entonces,
el ingeniero, si bien es cierto, se emplea todos sus conocimientos técnicos para poder solucionar los proyectos que se vienen, olvida de algo muy importante. Se olvida lo que es la gestión, lo que son las metas, los objetivos, los resultados, la priorización del gasto. Se olvida también de la necesidad del servicio y sobre todo que en un país con tantos problemas con tantas brechas que tenemos de servicios públicos básicos, se olvida que tenemos tiempos y cronogramas que cumplir. Claro. Entonces, ahí viene el problema de la mayoría de los ingenieros que están en actividad en este momento en el sector público, que les falta aún entender que se tiene urgencia en generar los proyectos. Y la norma, si bien es cierto, le genera de alguna manera que se tiene que cumplir, los ingenieros tienen que estar a la vanguardia. Te diría, por ejemplo, que los ingenieros deberían ser capacitados básicamente en lo que son cursos de gestión pública y conocer un poco el aparato del Estado, muy aparte de las normas específicas, como por ejemplo la ley de contrataciones, que aunque no lo creas, muchos ingenieros manejan proyectos, administran contratos, pero no la conocen. O sea, y si la conocen, no saben cómo aplicarla. Te lo comento como una experiencia y que son parte de las debilidades que tenemos los ingenieros. Sí, Eddie, adelante. Claro, no solamente sería como un ingeniero que trabaja en el sector público, ¿no? Sino también aquel que presta un servicio como un tercero al Estado. También debería conocer la normativa, porque existen una serie de controversias que se han generado justamente con las empresas privadas, con el Estado, por incumplimientos, ¿no? Muchos existen, tú debes conocer más que este tema, ¿no? Porque estás en un tema, digamos, de control, justamente de gestión, y creo que ese tema, creo que es un día a día, ¿no? Bueno, quería comentarles también cuando escuchamos la presentación, los últimos 2 años de mi carrera ya me dedico específicamente al control gubernamental. Pero ojo, yo más de 20 años de mi carrera la he desarrollado en lo que es gestión pública. He sido funcionario público de primer nivel, he estado en las áreas de infraestructura, de ejecución, como se dice, donde las papas queman, ¿no? Entonces, Claro. y esa es una experiencia muy valiosa en el cual uno se va dando cuenta en cuáles son los principales errores que se incurren al desarrollar un proyecto público. Mira, solamente estamos nosotros mencionando, digamos, a los ingenieros, la ingeniería que se hace a nivel de las empresas públicas. Y en el sector de terceros, esto es peor. ¿Por qué? Porque muchos de los ingenieros que trabajan para el Estado con empresas contratistas tienen un conocimiento menor todavía a los ingenieros que están, ¿no? Y básicamente están cometiendo muchos desaciertos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el funcionamiento público. Nosotros podríamos inclusive dar algunas pautas, indicar que algunos términos de referencia, que también estos ingenieros deben tener al menos una especialización en gestión, pero sobre todo en gestión administrativa. Los Claro. ingenieros son buenos técnicos, pero la mayoría son malos administradores. La gestión pública en general, desde los residentes de obra, los supervisores, tienen que ser administradores de recursos, tienen que ser administradores técnicos, tienen que conocer de administración. Y ahí viene lo que es la gestión. Si no Claro. tienen ese perfil, realmente los proyectos sufren retrasos, sufren demoras y hasta algunos proyectos se traban y quedan indefinidamente pospuestos. Adelante, Eddie. Claro, una problemática que puedo traer a colación justamente es lo que pasa en las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Se ha podido ver, ¿no? Que los que ingresan, los presidentes, alcaldes, tienen conocimiento, muy escaso conocimiento de gestión. Y en ese sentido se amparan justamente en estos terceros, ¿no? Contratistas terceros que de alguna manera les dan una idea, ¿no? De algún proyecto que se puede hacer en su ciudad, y al final de cuentas, esa asesoría que le da un tercero, un contratista, sale haciendo la obra, pero al final termina
o bien no culmina la obra, o bien se sale fuera de lo planificado, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a esta problemática que existe a nivel de todo el país, ¿no? La falta de gestión, tanto de los presidentes, alcaldes, y también los que van a asesorar, ¿no? A los alcaldes cuando gana en estas elecciones próximas que se vienen. Hay muchos contratistas que ya están acercándose, ¿no? A los candidatos para de alguna manera asesorarlos, y de repente hasta cierto punto no tienen los conocimientos suficientes y de alguna manera hacen, digamos, cometer errores, ¿no? A estos gobiernos regionales y locales, ¿no? Que existen, ¿no? Claro, básicamente el problema de los gobiernos locales, ¿ah? Es la falta de recursos. Cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando yo te comentaba de mucho desconocimiento de lo que es la gestión pública, hablábamos pues, de los ministerios grandes, ¿no? Hablábamos de vivienda, transporte, del Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? En los gobiernos locales, por lo general, tienen un problema bien serio, que es el problema de los recursos. Entonces, no tienen capacidad como para contratar a personal calificado, por ejemplo. Ese es uno de los principales problemas que tienen los gobiernos locales. Pero, los gobiernos regionales no. Ellos sí tienen mayores recursos. Y es más, ahora los proyectos que se están sacando, por ejemplo, para sufrir esta falencia de profesionales o de asistencia técnica, se está tratando que todos estos proyectos vengan con todo su equipo técnico, no solamente para lo que se va a contratar para la ejecución, también para la supervisión, inclusive con el Ministerio de Vivienda se estuvo trabajando para que haya unos administradores de los proyectos. ¿Qué quiere decir? Que cada proyecto ya viene con un administrador que lo puede empezar a manejar. Entonces, ese es un poco lo que te comentaba el tema de digamos, de la modernización del Estado. Es cierto, un contratista no tendría por qué proponerle, digamos, asesorar a un alcalde porque, digamos, no estaría bien, ¿no? Porque son incompetentes estar, digamos, conversando, asesorando con alguien a que se supone voy a contratar, ¿no? Y eso se presta es fácilmente, la línea es muy delgada con la corrupción. Pero, Claro, a eso nos vamos, ¿no? Porque eso es lo real, ¿no? Eso es lo que existe actualmente, ¿no? ¿Cómo curar de alguna manera digamos, esta enfermedad, ¿no? Que sufre todos los gobiernos, tanto locales, regionales como nacionales, ¿no? De la corrupción, ¿no? Que, como te digo, se acercan, ¿no? Los mismos contratistas ya antes de que digamos, el candidato gane, ¿no? Las elecciones, ¿no? Mira, ya en algún momento el servir, se tenían los procesos de la contratación de los gerentes públicos, con esa finalidad, ¿no? Por ejemplo, si un gerente público, un gerente de infraestructura en la Municipalidad de Bellavista, Callao, donde yo he sido gerente de desarrollo urbano, por ejemplo, un buen tiempo, te pago 5.000 soles, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía Servir? Servir le pagaba la diferencia, le pagaba, por ejemplo, el sueldo era 10.000 soles, 5.000 financiaba la entidad y 5.000 le financiaba el Servir, por ejemplo, ¿no? Entonces ya de por ahí se estaba viendo una mejora en el tema administrativo, pero un poco que los gobiernos locales, regionales, no solicitan los gerentes de Servir, ¿no? Entonces ahí es un poquito que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, muchos hablan de la corrupción que existe en el sector público. Yo te voy a decir algo muy interesante. El privado es el que corrompe al público. Si no hubiese ninguna empresa que le esté ofreciendo favores a los funcionarios, pues no pasarían estas cosas, pues, ni a los alcaldes y presidentes regionales, ¿no? Y te comento, yo te digo así, conozco muchos colegas que en las redes, caramba, quieren salvar el país, hablan mal del gobierno en estos momentos y dicen cómo es posible la corrupción, pero se olvidan muchos de ellos, que los he conocido, que en algún momento, de manera muy asolapada, me han pedido que les dé un proyecto y con un favor a cambio. O sea, con eso te comento, ¿no? No, Nosotros como profesionales, como ingenieros, y ahí llamamos también al Colegio de Ingenieros, la ética tiene que estar, tienen que haber sanciones éticas, pienso yo, que, que sean ejemplares, ¿no? Y también a nivel del Estado, ¿no?
porque se sanciona la empresa, pero la empresa cambia de nombre y siguen los mismos actores, ¿no? Yo pienso que debería sancionarse a los dueños de Ahí empresas. debería tomar un papel importante, ¿no? El Colegio de Ingenieros, ¿no? Y todos los colegios profesionales, ¿no? De alguna Claro, manera, pero ¿no? justamente como nuestro caso es el rol de los ingenieros en la gestión pública, sí, es cierto. Yo creo que hay un código deontológico en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años, el Colegio de Ingenieros no ha cumplido con el rol que le da su propia ley de creación y los estatutos. Y más bien, el tema ético de sanciones se han estado tergiversando, digamos, en temas administrativos internos, lo cual no es lo correcto. Nosotros tenemos muchas esperanzas con el nuevo decano departamental, el ingeniero Roque Benavides, en el cual esta situación deberá cambiar para todos nosotros, ¿no? Y también de la nueva decana nacional, la ingeniera María Ponce. Claro. Eso es lo que esperamos todos, ¿no? Tú hablaste de algo muy importante, el tema de la modernización de la gestión pública del Estado, ¿no? Con estos 5 pilares que lo mencionaste, ¿no? Definitivamente es un punto, esto es una ley como lo comentaste, se está cumpliendo, digamos, se está trabajando, ¿crees que se está llevando, digamos, como se ha planteado inicialmente por como se presenta en el modelo acá en esta diapositiva que se está presentando? ¿O hay Sí, te algunas? comento. Sí, te comento. Esto no ha iniciado antes, ya tiene tiempo. Lo que se abre es un gobierno abierto, de mayor transparencia, de mayor participación de los ciudadanos. Hablo de los ejes transversales. Se habla de gobierno abierto, el gobierno electrónico que ya viene funcionando y como se dice, entró a las patadas por el tema del COVID, pero ya Claro, el gobierno electrónico, te comento, se ha venido trabajando ya hace muchos años en el Colegio de Ingenieros. Inclusive yo me acuerdo en ese momento el capítulo de Ingeniería Electrónica lo vino trabajando cuando hubo los centros TICs. En algún momento yo también mantenía un centro de ingeniería del agua. Y es más, cuando hicimos una conferencia internacional, hablamos de gobierno electrónico, se invitaron a la experiencia que hemos tenido en Minca. Ellos ya tenían su plataforma digital, sí avanzó bastante, ¿no? Y lo que es la articulación interinstitucional, lo cual es correcto porque muchas veces ahora se hacen convenios entre entidades, convenios, justamente para apoyarse, ¿no? ¿Y cuáles son los 5 pilares centrales? Las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Esto es muy importante, Eddie. ¿Por qué? Porque nosotros antes, como decía un amigo, un ingeniero, que era su frase, en vez de estar trabajando a ciegas y a locas, primero se planifica. Nosotros tenemos por el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, se van planificando todos los proyectos que son de desarrollo nacional y de cierre de brechas, se van diseñando para los próximos 20 años. La planificación ya existe y está en marcha. Y ahora, luego te voy a comentar el tema político. El segundo pilar es presupuesto por resultados. Eso es cierto, también es lo que te comentaba, ¿no? Los ingenieros han hecho muy bien su supervisión, su administración de un contrato, pero la obra dura 2 años y la acaban en 5. Entonces, me viene el problema que me ha ocasionado, porque tengo ahí recursos que no los puedo utilizar hasta que no se culmine la obra. Y también tengo demanda insatisfecha en la población. El tercer pilar habla de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. También eso se ha venido trabajando y te comento, en la Municipalidad de Bellavista y todas las municipalidades del Perú, Jesús María, que también he trabajado, se hacía, por ejemplo, mientras íbamos reduciendo el TUPA. Mientras menos procesos teníamos y de manera y éramos más eficientes, el Ministerio de Economía nos daba recursos para implementar nuestra mesa de parte única, por ejemplo, ¿no? Eso fue un incentivo que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas ya hace algún tiempo. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. Te comenté en un momento lo del servir. Bueno, después te explicaré, aún falta mucho para que sea meritocrático. Y el quinto pilar es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Eso sí es importante y sí todos estos pilares se están manejando. Ahora,
te puedo decir, tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Acá viene el tema. La actuación entre la ingeniería y la política. Porque acá es muy importante, porque realmente quien hace las políticas públicas es el Estado a través de los políticos. Pero justamente el cumplimiento no solamente es responsabilidad del político, del ejecutivo y del legislativo, también es responsabilidad, en este caso, de los entes, digamos, de apoyo. Y en este caso yo sí indico que el Colegio de Ingenieros tiene que participar activamente. Y te comento porque dentro de su ley de creación del Colegio de Ingenieros, tiene dentro digamos, de su ley, está claro. Ellos dicen que dentro del Decreto Supremo de Creación y Estatutaria tiene como objetivos y fines la facultad de asesorar al Estado e instituciones en asuntos de interés nacional, regional y local. Tiene la facultad. O sea, quiere decir que si no me encaso yo tengo que insistir, ¿no? Y además tiene también la defensa del patrimonio histórico y cultural del país, los recursos naturales y productivos y su racional explotación. Justamente te comentaba que este tema que ha ocurrido del derrame de petróleo en Ventanilla, nosotros inmediatamente debimos salir a Pronunciarnos. intervenir, no solamente salir con nuestros comunicados, nuestros cursos de cómo limpiar este petróleo. No, nosotros teníamos que inmediatamente irnos a personarnos a la PCM, mandar un documento inmediatamente expresando nuestras quejas y que nosotros inmediatamente deberíamos solicitar que el Colegio de Ingenieros va a supervisar directamente el problema que ha ocasionado, ¿no? Y no solamente, no es que nosotros vamos a supervisar y también que se nos dé Claro. recursos, porque en realidad la ley no faculta. Sí, pues Adelante. sí, eso viene a ser también una problemática, ¿no? Porque hemos visto durante estos últimos años, ¿no? Que el Colegio de Ingenieros es un actor pasivo, ¿no? Ante todos los problemas, básicamente de ingeniería, ¿no? Propiamente de ingeniería. Entonces, el Colegio de Ingenieros no ha mostrado de repente tener un rol dentro del desarrollo del país. ¿Tú consideras que debería existir cambios estructurales dentro de nuestro colegio para que pueda tomar el rol que le corresponde? Hablo específicamente del estatuto, ¿no? El estatuto indica que solamente el decano puede tener la voz, ¿no? La voz técnica, ¿no? Ante la, digamos, la sociedad y el país, ¿no? Y no los capítulos especializados, ¿no? O sea, las ingenierías especializadas. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Debería haber un cambio? ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Bueno, primeramente la ley de creación del Colegio de Ingenieros nos faculta. Entonces, por ahí no hay que hacer ni un cambio estructural. Simplemente tenemos que hacer cumplir nuestra ley de creación y nuestros estatutos para que nosotros podamos participar directamente en el tema público. Y no solamente participar, exigir la participación, como debe ser. Ahora, lo que tú me comentas sobre el tema de las opiniones técnicas, digamos, que solamente la Especializadas. puede ver el decano, efectivamente, ese es un tema interno, es un tema administrativo. Mira, es que esa norma se condice con la Constitución Política del Perú, porque para empezar, toda persona es libre de expresar sus opiniones y comentarios a nivel nacional, o sea, no puede haber un artículo de un estatuto que me lo impida, por ejemplo, ¿no? De por Claro. ahí, eso es anticonstitucional. Yo Yo te entiendo, comento eso más que todo he conocido una experiencia de que un ingeniero fue sancionado justamente por el decano porque eh, comentó, digamos, o dio una opinión técnica, digamos, entre comillas, no colegiada, ¿no? Entonces lo sancionaron. sí Entonces, conozco el caso, básicamente eso está enmarcado en el estatuto del sí, colegio. O sea, sí, no es la ley, sino es el estatuto. Entonces, claro. es por eso que si el decano no va a opinar, el colegio no opina. Entonces, esa es la imagen que se da, ¿no? A Sí, la te sociedad, ¿no? comento, cualquier persona en este país y sobre todo los ingenieros somos libres de opinar.
Lo que yo entiendo que digamos, la finalidad de este artículo que se implementó, que se instaló en el estatuto, era por un tema meramente administrativo. Lo que quería decirse que ante algún tema, digamos, de implicancia nacional, que fuese cualquier decano era el que iba, para que cualquiera pudiera opinar, necesitaba una opinión del decano. Lamentablemente, le han dado un mal uso a este artículo, inmediatamente debería ser derogado. Nosotros sabemos que efectivamente cuando hay un caso, nosotros inmediatamente lo comunicamos al decano. Si fuese, por ejemplo, si yo hubiese salido decano, inmediatamente me decía el especialista, Eddie Román, hay este problema, ingeniero, esta es la solución. Listo, convoquemos a medio de prensa, hago el saludo, inmediatamente lo paso a ingeniero Eddie Román, por favor, técnicamente, denos una solución, yo lo diría, ¿no? Entonces, ese yo creo que es la naturaleza de la norma que se aprobó. Claro, pero lamentablemente de repente no somos abogados para interpretar así al pie de la letra todo lo que dice el estatuto, porque son artículos, ¿no? Y justamente sí. ahí está la problemática del ingeniero, ¿no? Que no entiende las normas, no entiende la normativa, de repente como un abogado, y podría ser de repente un tema que hay que trabajar, ¿no? Y justamente, disculpe por interrumpirte, ese es un buen punto que me estás tocando. Ahora a los ingenieros se les ha dado por interpretar las normas públicas. Te comento porque ya he visto 2 casos que me han interpretado la ley de contrataciones y no entiendo por qué. Y se han metido en un lío porque me han ejecutado cartas fianzas de manera ilegal. ¿Por qué ellos hacen? Pues yo les he dicho siempre, los ingenieros, ellos simplemente tienen la normativa, pero de ahí aplicar, tienen que solicitar la asesoría legal al área correspondiente para que ellos les indique. Si al asesor legal no le quiere dar la respuesta, porque ahora a los abogados en el sector público se le da por no interpretar la norma y no querer dar respuesta, simplemente no la deben aplicar. Pero aplicarla, interpretar la norma, yo creo que estamos mal, los ingenieros no estamos para aplicar la norma. Tenemos que nosotros siempre guiarnos de la asesoría legal para hacerla, ¿no? En conclusión, un arbitraje que se pudo haber evitado, imagínate. Claro, de todos modos. Fernando, quiero agradecerte por esta entrevista que nos concedes a nuestro programa. Esperamos tenerte en una próxima ocasión para hablar de estos temas que es muy importante conocerlo para toda nuestra audiencia, tanto público en general como los ingenieros. Y gracias por este tiempo, ¿no?, que nos das, ¿no? Unas palabras de repente finales, Fernando. Sí, básicamente lo que son las fortalezas de los ingenieros en el sector público, ¿no? Ahora ya tenemos mucho mejores cuadros profesionales en todas las entidades públicas, lo cual es muy bueno, y esto nos ayuda a que se puedan planificar políticas públicas de infraestructura que se deben implementar. Se está maximizando estos proyectos de cierre de brechas de servicios públicos básicos, que es muy importante, así como desarrollo de proyectos en la economía del país. Se están ejecutando proyectos y obras de mejor calidad y con mayor vida útil en el horizonte, y se están aplicando nuevas tecnologías y nuevas técnicas actualizadas que contribuyen a mejorar la infraestructura existente, como también de las infraestructuras proyectadas. Yo, ingeniero Eddie Román, le agradezco mucho por la oportunidad brindada. Hemos conversado un poco, estos son algunos lineamientos, le digamos una pequeña introducción con algunos puntos, y seguramente en algún momento te podré desarrollar algún tema específico, porque te diré que de gestión pública con ingeniería no tenemos muchos temas, pero sí tenemos mucha experiencia y podemos ir trabajando y mejorándolo el tema. Es muy importante, yo invito a los ingenieros que participen en la gestión pública, porque aparte de eso, se cumple con uno de los objetivos de los ingenieros, estar al servicio del país. Muchas gracias, ingeniero Eddie Román, y estamos en cualquier momento a su disposición. A ti, Fernando, muchas gracias. Bien, con nosotros será hasta el próximo sábado. Agradecer siempre su sintonía a nuestro canal y recordarles siempre suscribirse o difundir nuestro programa para darnos esta fortaleza de seguir transmitiendo contenido en relación a lo que es nuestra ingeniería. Hasta pronto, amigos. TV
Interacción Digital presentó Más Ingeniería con Eddie Román.